Dios te bendiga. Nuevamente, qué bueno que estás con nosotros en esta transmisión. Creo que pronto ya estaremos nuevamente de forma presencial en este nueva normalidad. Tendremos también un nuevo reinicio en la congregación, así que estate pendiente en los próximos avisos que tendremos. Pero quiero dar gracias a Dios por toda nuestra familia espiritual que se ha mantenido fuerte, que se ha mantenido estable, confiando, avanzando y creciendo en Dios. Les envío un abrazo a la distancia. Gracias también a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo en estos días, en estas últimas semanas, y que también han hecho lo suyo por compartir nuestros mensajes, por compartirnos en las redes sociales. Gracias a todos aquellos que han enviado un saludo, que han estado en constante comunicación con nosotros. Gracias. Hoy quiero compartirles un mensaje que se titula No estás solo. Y bueno, quiero iniciar con una historia que recordaba hace un par de días. Alguien le compartió el evangelio a un anciano y esta persona, cuando le hablaron de Jesús, realmente él abrió su corazón e hizo una breve oración diciéndole a Dios: entra a mi corazón, entra en mi vida. Y días después, este anciano, ya teniendo a Jesús en su corazón, empezó a tener unos sueños que lo llenaban de alegría, que le daban gozo. Cuando él iba a la cama y dormía, él empezaba a soñar que caminaba a la orilla del mar y que justamente cuando él iba caminando, a su lado iba Dios. Y cuando él empezaba a ver un poco atrás, visualizaba que en la arena había 4 pisadas, 2 eran suyas y las otras 2 al parecer eran las pisadas de Dios. Y ese sueño lo repitió constantemente, lo contaba y eso lo llenaba de gozo. Se sentía acompañado, se sentía que había valido la pena haber aceptado a Dios. Pero vinieron días donde la situación empezó a cambiar en él, en su cuerpo. Los médicos detectaron una enfermedad terminal. Los médicos habían dado solamente muy poca esperanza de vida, realmente le daban días de vida. Y durante este proceso muy tenebroso, muy gris, este anciano pues tuvo el mismo sueño que había tenido meses atrás cuando había aceptado a Jesús. Vio el mismo paisaje, pero algo había cambiado. En el sueño él observaba el mismo mar, él caminaba, al menos así lo percibía él, pero él no veía a nadie más y cuando volteaba él solamente veía 2 huellas, 2 pisadas. Y él un poco triste despertó, lloró y empezó a decirle a Dios como en una oración: ¿por qué ahora que más te necesito siento que me has abandonado? Siento que no estás conmigo, siento incluso en mis sueños que tampoco me acompañas. A lo cual él siente que Dios le contestó y que Dios le dijo: sé cómo te sientes, sé lo confundido que estás, pero déjame decirte que siempre te amé, te sigo amando y nunca te dejaré de amar. Y Dios le dice estas palabras: cuando tú has estado muy solo, cuando te has encontrado en esta situación tan difícil, lo que tú has visualizado en tu sueño, que solamente hay 2 pisadas, hay 2 huellas, lo que ocurre es que yo soy quien te lleva cargado. No ves las otras 2 porque el que va caminando soy yo y el que te va cargando a ti soy yo. Así como este sueño, este hombre quedó tan enamorado, su fe volvió a sentirse fortalecida. Quiero decirte que en este caminar, en lo que tú posiblemente estás pasando, no estás solo. Dios está contigo. Y déjame leerte un versículo bíblico. Salmos capítulo 23, versículo 4. La escritura dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Una versión dice esta forma: cuando pase por el valle más oscuro. Y otra versión dice: puedo cruzar lugares peligrosos. Yo no sé cuáles son tus lugares peligrosos o esos valles más oscuros, pero lo que puedo decirte en esta tarde es que no estás solo. Y quiero contarte una historia más que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, del versículo 13 en adelante. Esta historia es conocida como la tormenta en el mar. Ahora imagínate, una tormenta de por sí es un poco tenebrosa, una tormenta de por sí es estremecedora. Imagino que cuando ha habido esas noches de tormentas eléctricas, cuando se escuchan los relámpagos, los truenos, estando dentro de tu casa y sientes que hay un trueno, un relámpago, realmente te estremeces, te refugias en tu cama, en tu alcoba, te tapas o te abrazas, o tus niños vienen a abrazarte a ti. Ahora imagínate el mismo escenario, pero en el mar. Sin duda, todo un escenario terrible, todo un escenario desesperanzador. De hecho, cuando hablamos de tormentas, normalmente siempre nos referimos a malas noticias, a lágrimas, nos referimos a heridas físicas o emocionales, incluso también nos referimos a la escasez. Déjame leerte lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 27, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Hay un poco más que voy a leer, pero quiero analizar un poco este detalle porque creo que se asemeja mucho a nuestro diario vivir. En esta historia, la Biblia empieza a resaltar que un viento suave comenzó a soplar desde el sur y los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Ahora déjame decirte esto: los marineros hace referencia a cualquier persona que hace planes, cualquier persona, cualquier amigo, cualquier vecino, incluso tú que te encuentras ahí, que de repente un día dices: yo tengo ganas de hacer esto, y empiezas a hacer planes, los ejecutas. Pero posiblemente cuando haces todo eso no consideras que pueden ocurrir algunos detalles. No consideras todo el panorama. Yo recuerdo que cuando me encontraba en mi formación profesional, estaba estudiando lenguajes de programación. Nuestros maestros nos decían: cuando vayas a hacer un programa es importante que veas todo el panorama. Y hay unas sentencias muy sencillas que se llaman el if else. Es el si pasa esto, haces esto, pero si no pasa esto, tienes que buscar alternativas. Por eso es muchas veces que cuando hay una aplicación o algún software, se quedan bloqueados, se quedan congelados y las personas de repente dicen: esto no sirve. Eso es solamente una aplicación, solamente es un programa más que tiene solución buscándole nuevas alternativas. Pero muchas veces en la vida nosotros hemos sido como estos marineros. Pensamos que todo va a ser fácil. Pensamos que las cosas van a seguir tan normal como de alguna forma ha seguido diariamente las circunstancias. Pero de un momento a otro, cuando no preveemos las cosas, como dice esta lectura, el clima cambió abruptamente. Y yo creo que ahora más que nunca logramos entender esto. Tantos planes que había, tantos sueños y tantas metas por hacer o lograr,
que de repente el clima ha cambiado abruptamente, la situación ha cambiado de un momento a otro y las malas noticias han emergido como nunca antes. De repente hay cosas sencillas, tal vez una ama de casa, imagino, está haciendo un rico menú para la familia y solamente hizo como para la familia lo que normalmente comen, pero de repente llega una familia más y ya no saben qué hacer, prefieren esperar a que tal vez se vayan o empiezan a cortar todo y dividir porciones para que puedan comer todo, pero de alguna forma algo cambió y no fue como lo habían imaginado. Pero hay historias un poco más tristes, como personas que decidieron sacar una casa, comprar un carro y de repente le habla el jefe, le dice: ¿sabes qué? Está pasando esto, ya no vas a seguir en nuestra lista, lamentablemente eres una buena persona, muy buen trabajador, pero ya no podemos seguirte contemplando, has entrado en un recorte y la persona tiene una gran deuda. Sobre todo en este tiempo, personas que tal vez han perdido incluso el trabajo por todo lo que ha ocurrido. No estaba pensado, no estaba agendado, no estaba planeado. Simplemente las cosas cambiaron de un momento a otro. Dice en esta historia que el clima cambió abruptamente. Y luego dice esto: un viento huracanado, que en una versión dice que este viento se llamaba Euroclidón. Y significa que sobre ese barco donde ellos iban hubo vientos del norte, del sur, del este, del oeste. O sea que eran vientos encontrados, problemas tras problemas, algo que era imposible a la capacidad de los marineros. Al grado que dice ellos, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos ante una situación que cambió abruptamente, cambió de un momento a otro, que por más que queramos, por más que lo intentemos, nuestra fuerza y nuestra capacidad es limitada y no podemos hacerle frente al viento. Ahora imagínate el viento, lo fuerte, lo poderoso que es, lo devastador que es el viento si no es controlado. Ahora imagina cómo poder detener un viento de esa magnitud, de esa capacidad. Es imposible. Los marineros no pudieron hacerle frente al barco, no pudieron hacerle frente al viento con su barco, con sus fuerzas, con sus recursos, de tal manera que ocurrió lo que cualquier persona hace: se dejaron llevar por la tormenta. Ahora quiero decirte esto: sea cual sea tu tormenta, quiero decirte, no te des por vencido. Hay otras formas de enfrentarnos a los vientos. Hay otras formas de enfrentarnos ante las situaciones difíciles que no involucran fuerza, que no involucran energía. Al contrario, no necesitas invertir tiempo y no necesitas invertir nada. En la primera historia que yo te contaba, de este anciano que había aceptado a Jesús en su corazón, que le había dicho: entra a mi corazón, empezó a soñar que Jesús caminaba al lado de él. Y aunque suene solamente una historia, esto es lo que ocurre en la vida real. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él empieza a caminar a nuestro lado. Y cuando hay momentos difíciles, este señor, él ya sentía que Dios no lo acompañaba. Él veía que Dios ya no caminaba a su lado. Pero Dios le dijo: no ves mis pisadas, incluso ni siquiera me ves a mí, porque yo soy quien te lleva cargado. Aunque es una historia, es lo que ocurre en la vida real. Y es lo que promete Dios en Salmos capítulo 23, versículo 4. Dice la escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin importar el lugar peligroso que tengas que cruzar, o sin importar el valle más oscuro, quiero reiterarte nuevamente: no estás solo. Si le has abierto tu corazón a Dios, créeme, Dios está a tu lado, te está cargando, está contigo. No cometas el error que comete cualquier persona. No cometas el error que cometen estos marineros, que ellos están confiados en su habilidad, confiados en lo que ellos han hecho constantemente. Por eso me gustó esta historia de los marineros, esta tormenta en el mar, porque ellos pensaron, como cualquier persona dice: yo voy a planear, voy a ejecutar, lo voy a hacer de esta manera, pero no visualiza que de repente cambian las cosas
de un momento a otro, abruptamente. Así que cuando ellos invirtieron sus fuerzas, sus energías y vieron que no podían hacerle frente al viento, decidieron bajar la guardia, que pase lo que tenga que pasar. Ahora, lo peor de todo es lo que viene después de esto. La Escritura dice esto: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Déjame decirte, antes de perder toda la esperanza, antes de eso, las personas están invirtiendo con sus fuerzas, con su energía, con su manera de pensar en todo lo que está al alcance de sus recursos, y cuando desgastaron sus fuerzas, dicen que pase lo que tenga que pasar. Si tú eres una persona que estás a punto de decir que pase lo que tenga que pasar, créeme, lo que viene después de esto es perder toda esperanza. Y créeme que cuando pierdes toda esperanza, ya no hay ganas de vivir. Solamente se existe en el día a día. Y tu vida vale demasiado. Eres demasiado importante. Y tienes todavía un gran propósito en tu vida como para dejarla perder y decir, ya no hay esperanza. Lo que ocurre en el diario vivir es perder la esperanza. Primero se pierden las fuerzas y después se pierde toda esperanza. Pero en esta historia que te estoy contando, en la gran tormenta en el mar, hay alguien diferente. Había un pasajero diferente a los marineros. No tenía un puesto, no tenía una posición. Era incluso una persona que estaba preso, encadenado, sentenciado a muerte, que antes de subir al barco, podría yo tal vez decir, ya no tenía esperanza de vida. Ahora imagínate una persona sentenciada a muerte en un barco como preso, ahora estando en una tormenta tan difícil en el mar como esta, donde los marineros, los que saben qué hacer, han perdido toda esperanza. Se levantó y rompió el silencio de una persona diferente, que en su momento había tenido un encuentro especial con Dios. En su momento él mismo cayó de rodillas y le dijo a una voz: Señor, ¿quién eres? Estoy hablando de Pablo, uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, es escrito por el apóstol Pablo. Él tuvo muchas facetas en su vida y en una le tocó ser preso, sentenciado a muerte. Pero en medio de estas circunstancias, Pablo sabía que su vida no dependía de otras personas. Su vida no dependía de lo que otras personas decían de su vida. Él sabía que su vida, de Pablo, dependía de Dios. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, no importa de dónde venimos, no importa qué hemos hecho, la Escritura dice: nueva criatura soy, nueva criatura eres. Cuando estás en Cristo, no estás solo. Cuando estás en Cristo, puedes cruzar lugares difíciles, puedes pasar por un valle más oscuro, el que sea, que tú puedes decir: no tendré miedo porque Dios está conmigo. Y en esas circunstancias donde todos habían perdido la esperanza de vida, porque todos habían hecho lo que estaba a su alcance, lo que habían pensado con sus fuerzas, lo que Pablo estaba haciendo en su rincón era orar a Dios. Yo imagino a la mayoría de las personas: hay que tirar, hay que arrojar todas nuestras herramientas, todo el peso que tenemos, hasta que cuando ya vieron que no podían hacerle frente al viento y que la tormenta, como lo describe la Escritura, dice la Biblia, la gran tempestad rugió durante muchos días. Imagínate esto: no hay sol, no hay estrellas, solo tempestad por todos lados, solo el ruido del viento devastando, destrozando, viendo cómo las olas se levantan, cómo las circunstancias son desalentadoras. Un hombre allí en el rincón donde estaba encadenado, donde estaba preso, estaba orando a Dios, porque
Tú puedes lograr más orando a Dios que desgastando tu fuerza y tus energías. Quiero repetírtelo nuevamente. Tú puedes lograr más cuando te comunicas con Dios, cuando oras a Dios, cuando cierras tus ojos, tal vez doblas tus rodillas, quizás levantas tus manos, o no sé cómo tú te guste hacerlo, pero lograrás más cuando te comunicas con Dios que cuando con tus fuerzas, con tus pensamientos y tus energías estás intentando solucionar, estás intentando enfrentarte al viento. Déjame decirte, por mucho que te enfrentes al viento, nunca le vas a ganar. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Así que él estaba orando a Dios. Era el único diferente de todos los marineros. Y él dice estas palabras: se levanta cuando todos se habían perdido las ganas de comer, las ganas de vivir, cuando ya se imaginaban que estaban muertos. Se levanta Pablo y dice: pero anímense. Un preso le está diciendo a los marineros: anímense. Un preso condenado a muerte le está diciendo a los marineros: anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque el barco se hundirá, Pablo les estaba diciendo: este barco no va a aguantar, pero todos vamos a vivir. ¿Por qué lo dice Pablo? Escucha esto: anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente cumplirás tu propósito, ciertamente serás juzgado ante el César. Pero Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. ¿Qué palabras? El propósito de Pablo era enorme, era grande. No lo podía detener un ser humano. Por mucho que le quisieran quitar la vida, la Biblia está llena de historias de personas que estuvieron a punto de morir, que estaban, como nosotros pudiéramos entenderlo, contra las cuerdas. Dios siempre buscaba una manera, una alternativa imposible, pero lo imposible Dios lo hace posible. Y así que Pablo se levantó y les dijo: anímense. Dios, a quien yo sirvo, a quien pertenezco, estuvo conmigo y me dijo que vamos a vivir. Quiero decirte en esta tarde, si has invertido tus fuerzas, si has intentado pelear contra el viento, enfrentarte a tus problemas, enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a una situación difícil y te has cansado, es posible que estés a punto de decir: ya no voy a poder, ya no aguanto. Cierras tus ojos y como que a lo que me lleve el río, como cuando una persona se está ahogando. No sé qué hacer, así que ¿para qué seguir batallando? Me voy a ahogar. Quiero decirte que siempre hay una esperanza y hay un camino. Y el Salmos capítulo 23, que te animo a leerlo, ahí en tu casa, busca una Biblia, o en tu celular busca una aplicación que tenga la Biblia y busca Salmos capítulo 23 y te animo a que te lo aprendas de memoria. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una versión me encanta, dice: tengo todo lo que necesito. Y dice la Escritura: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escucha, este versículo, este capítulo
nos dice que Dios es el que te va a proveer y nada te va a faltar. Es el que te va a hacer descansar. Hay personas que pueden dormir, pero no descansan. Mejor dicho, van a la cama, pero no logran conciliar un buen descanso. Dice la Biblia que Dios va a renovar fuerzas. No sé si tú te estás identificando con esto. Tú quisieras que Dios te provea, tener un descanso, recuperar fuerzas, energías. Los marineros habían perdido toda esperanza. Pero me quiero enfocar en este versículo que dice: guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo la vida la relaciono muchas veces como un laberinto. Y yo imagino que nuestras vidas, como lo sabemos, nuestra vida es corta. No se vive dos veces. La vida no retoña, dicen otros. Creo que nuestras vidas es como un laberinto. Y muchas veces van caminando en el laberinto de la vida y de repente se meten por rutas. Y lamentablemente las rutas, muchas, de hecho todas las rutas en el laberinto llegan a un obstáculo. Solamente hay un camino en todo el laberinto que llega a la meta, que lleva a la salida. Y a veces vamos creciendo y tenemos tantos sueños, tantos anhelos, que vamos por el camino corriendo, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero vamos por el laberinto y aunque hay personas que nos quieren aconsejar, a veces no les hacemos caso. Si vamos por nuestros rumbos, por nuestra dirección, a como nosotros pensamos que es lo correcto. Y una de las frases muy juveniles que dicen: hay que disfrutar la vida, hay que disfrutarla, pero no hay que desperdiciarla. Yo también les podría decir. Así que en esa búsqueda e intención de disfrutar la vida, llegan a un punto en el cual topan. Y muchas personas allí quedan heridas, muchas personas ahí quedan decepcionadas. Muchas personas de ahí no vuelven a hacer nada. Hay otras que dicen: me voy a levantar y voy a volver a iniciar, y regresan como en el lápiz del laberinto. Uno regresa al punto inicial y vamos a ver dónde, vamos a ver dónde, vamos a ver dónde. Y otra vez. Hay personas que lo intentan muchas veces, pero se cansan, como los marineros. ¿Qué promete Dios? Que Él va a guiar tu vida. O sea que Dios empieza, imagínate el laberinto. Imagínate que Dios es el que toma tu mano y empiezas a trazar una línea con el lápiz. Y muchas veces tú dices: me voy a entrar por aquí, y Dios te forza y te dice: tranquilo, confía en mí, no vayas para allá, te vas a quedar decepcionado, te va a ir mal. Si confías en mí, retrocede, deja de esforzarte, pon blandita tu mano y sigue hasta llegar a la salida. Eso es lo que Dios promete. Déjame decirte que en el camino he visto muchos amigos, compañeros de escuela, que al día de hoy, como yo les estoy viendo y muchas veces como les percibo, creo que no creen en el amor. Unos ya se han divorciado, hijos regados. Algunos tal vez piensan hoy en día: ¿para qué seguir estudiando? ¿O para qué estudié si no hay trabajo? ¿O para qué estudiar si no tiene caso? Mira la situación. ¿Para qué casarme si cómo terminan aquí, cómo terminan allá? Cambiando valores, cambiando muchísimas cosas. Pero no es que sea malo el estudio, el casarse. No es que sea malo algunas cosas. Lo que ocurre es que su experiencia se han topado con situaciones que los han dejado marcados. Por eso, a veces nosotros podemos ser como los marineros, o a veces podemos ser como Pablo, el preso sentenciado a muerte, pero que confiaba en Dios y que Dios le dijo: tú vas a terminar tu propósito. Yo en lo personal he querido ser como Pablo. He entregado mi vida a Jesús y le he dicho: quiero que tú seas el que guíes mi vida. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy me siento bendecido por lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero no solamente es mi historia. Quiero que sea tu historia la que tú digas: yo ya no quiero ser como los marineros. Ya no quiero ser yo el que esté trabajando con mis fuerzas, haciendo o queriendo solucionar a mi manera. Quiero pedirle a Dios que Él haga su obra en mi vida. Quiero descansar en Dios. Quiero ver la provisión de Dios. Quiero renovar fuerzas en Dios.
quiero la compañía de Dios. Te animo y te invito. Y quiero que este mensaje sea una inspiración para ti, para abrir tu corazón a Dios. Y si tú quieres ser como Pablo y no como los marineros, si tú quieres que sea Dios el que empiece a guiar en el laberinto de tu vida, por muy enredado que esté el camino, si quieres confiarle a Dios el destino de tu vida, te invito a que hagas una oración conmigo, que repitas junto conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido que perdones mi vida por cualquier error que he cometido. No soy perfecto, pero quiero pedirte que a partir de hoy guíes mi vida, guíes a mi familia. Te entrego mis fuerzas, te entrego mis sueños, te entrego mi vida. Mi vida tiene un propósito contigo y hoy lo quiero empezar a cumplir. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero que a partir de hoy seas el motor de mi vida. Gracias, Jesús. Quiero soñar como este hombre, caminar a tu lado. Y cuando tenga problemas, que seas tú quien me abraces. Cuando tenga problemas, seas tú el que me visites, como a Pablo en la Escritura. Gracias en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.